Bueno, ahí al parecer ya se está grabando. No voy a compartir la cámara porque estoy en el gimnasio. Ahí por si escuchan música de fondo. Este, si escuchan música de fondo es que estoy en el gimnasio, entonces estoy en la caminadora. Bien, vamos a compartir otra vez pantalla entonces y voy a iniciar. Bien, entonces como les digo, si alguien está con el teléfono o con alguna computadora, me dicen para ver si no lo pueden ver, porque aquí, al menos en mi teléfono me sale acostada la pantalla, ¿verdad? Bueno, como pueden ver ahí, eso que se ve ahí son los umbrales, ¿verdad? El umbral ventilatorio uno y el umbral ventilatorio 2. Entonces, en una exposición pasada les comentaba que la mayoría de entrenamientos van a ser por debajo del umbral 3, el umbral 2, perdón, y que hay dos métodos de entrenamiento muy populares. Uno es el método de entrenamiento tradicional, que es entrenar en esa fase 2 la mayor parte del tiempo. O sea, es como una zona 3 de 5 zonas, una zona cardio que le llaman, o umbral aeróbico, o también le llaman este, esfuerzo moderado, ¿verdad? Es lo mismo. Em, Y está el método polarizado, que el método polarizado consiste en 80% en la fase uno, o sea, bajo el umbral ventilatorio uno, y un 20% en la fase 3, o sea, sobre el umbral ventilatorio 2. Entonces, se compite en en la fase 2 entre umbrales. Entonces, si ven eso, eso es una gráfica. Entonces, en la fase uno, esa gráfica que se da ahí con unos puntitos, una línea curva que sube, esa línea podría representar la fatiga, podría representar la temperatura, en este caso representa el lactato. Entonces, por debajo del umbral ventilatorio uno se va a producir no más de 1.5 milimoles de lactato. O sea, es muy poquito. Entonces, todo ese entrenamiento suave que ustedes van a hacer, pero ese entrenamiento suave, realmente suave, ese entrenamiento suave que ustedes van a hacer ahí en esa primera fase hace que no genere recargas, que no genere fatiga, que no tengan que generar una recuperación de más de 24 horas. En cambio, en la fase 2, por encima del umbral ventilatorio, a esos que les gusta siempre entrenar a un ritmo rápido, siempre salen a entrenar rápido, ellos, ese trabajo que se considera el método tradicional, que es el método entre umbrales, esa fase 2 sí va a generar un poquito más de recarga. Va a generar una recarga entre 24 a 48 horas, pero si vemos los puntos de la fase uno y de la fase 2, el estímulo va a ser muy poquito. El estímulo va a ser muy poco, pero el desgaste mucho. Por eso es que casi que no se trabaja el método tradicional, solo como para competidores de 10K y 5K, que ocupan estar, digamos, trabajando a intensidades moderadas y submáximas. Y si ustedes ven en la fase 3, el punto está arribísima, ¿verdad? Ya estimulando el VO2 máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa gráfica? Que si entrenamos en la fase 3, vamos a tener mucha ganancia de la parte cardiovascular, de la parte de consumo máximo de oxígeno, pero esa fase 3 nos va a generar de 48 a 72 horas de recuperación. Por eso es que se trabaja en el método polarizado, 20% en esa fase 3 y 1% en la fase 1. De este modo, vamos a estimular ganancias de velocidad, pero la mayor parte del volumen vamos a entrenar en zonas
cómodas, en zonas que no generen fatiga. Y es que yo siempre les digo, uno entrena 1 o 2 veces por semana, hablando solo de atletismo. Los que hacen triatlón, pues sí, son 3, ¿verdad? O sea, les toca casi que darle duro a una todos los días, entonces casi que sí entrenan más. Pero la gente que hace un solo deporte, digamos que van a entrenar 1 o 2 días. ¿Qué son esos entrenamientos? Son los entrenamientos que van a tocar esa fase 3, o sea, por encima del umbral ventilatorio 2. Entonces, esos entrenamientos van a generar mucho desgaste, pero van a generar mucha ganancia. Entonces, el resto de trabajos sí son entrenamientos, pero prácticamente lo que se busca es preparar al cuerpo para que esté bien para cuando le toquen esos entrenamientos. Por ejemplo, el de pista. Entonces, ustedes van a entrenar, digamos, si tienen pista miércoles, por ejemplo, o el trabajo de calidad que se llama miércoles, sea pista o trail o en ciclismo. Entonces, el lunes pueden hacer algún trote suave para recuperar tal vez del fondo. El martes van a hacer un trotecito, también ahí está un poco suave, para terminar de preparar el cuerpo para que el miércoles le revienten, le den fuerte. Ahora bien, como el miércoles le dieron fuerte, entonces el trabajo del jueves va a ser igual regenerativo. Va a ser una zona 1 muy suave o una zona 2 de 5 zonas, ¿verdad? Hay un montón de clasificaciones de zonas, ¿verdad? Para que lo entiendan. Este es el método trifásico, que es de 3 zonas. La mayoría trabajamos con 5 o 6 zonas. Entonces, el método polarizado va a ser 80% en fase 1, 20% en fase 2. La mayoría van a trabajar en método polarizado. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por aquí o por el chat de WhatsApp, porque me llega el reloj y así lo puedo ver. Bueno, entonces vamos a avanzar con la presentación. Esto era solo como una pequeña introducción. Bien, entonces vamos a ver por la importancia de trabajar en esa zona 2. En esa zona 2 de esfuerzo suave, ¿sí? Ya no vamos a pensar en este método trifásico que les estaba exponiendo anteriormente. Ese método trifásico era para que vieran esa diferencia de umbrales, ¿sí? Entonces, en el método de 5 zonas, la zona 1 y zona 2 van a ser por debajo de esa primera línea del umbral ventilatorio 1. Viene la zona 3 y la zona 4 va a estar compuesta por la parte del rango inferior, va a estar por debajo del umbral, y por encima del umbral, de ese umbral 2, va a estar igual la zona 4. La zona 4 va a estar en el umbral, un poquito para abajo o un poquito para arriba. Recuerden que el umbral ese es el límite donde se dispara el lactato, donde se dispara la temperatura, se dispara la frecuencia cardíaca. Entonces, ese límite al que tenemos que trabajar un 20% por encima de él. Ahí es donde se van a estar después ya para ir arriba las zonas de más esfuerzo. Entonces, entrar en esa zona 2, que esa zona 2 va a ser un esfuerzo suave, van a tener la frecuencia cardíaca relativamente baja, pueden llevar una conversación, entrar en una conversación, y los que usan watts potencia van a estar realmente pues bajos. Entonces, algunos nombres de esa zona 2, porque en mucha literatura puede aparecer diferente. Entonces, se le llama aeróbico ligero, AL, aeróbico ligero, es como el término correcto, un aeróbico ligero. Se le conoce también como R2 de resistencia 2, se le conoce como A2 de aeróbico 2, se le conoce también como suave en zonas de percepción, y también en la escala de percepción, en la RPE, un 2 o un 3 en escala del 1 al 10. Y también en algunos relojes o en alguna literatura puede aparecer como zona endurance. Vienen más, hay más nombres. Estos son solo algunos nombres de los que usualmente pueden aparecer para la zona 2. Bien, eh, para seguir con la introducción, este tipo de entrenamiento, que es un entrenamiento suave, como les digo, una de las características va a ser que la frecuencia cardíaca va a estar suave, va a estar baja.
Según el método tradicional, la frecuencia cardíaca en zona 2 va a ir del 60 al 70%, pero hay otros métodos en los que va a ir, puede aparecer del 65 al 75% o del 60 al 75%. Al fin y al cabo, no hay que hacerse este, mucho enredo con eso. Siempre la zona 2 va a ser un esfuerzo suave y al nivel de frecuencia cardíaca va a ser suave. Recuerden que la frecuencia cardíaca se afecta por un montón de cosas, por lo que han comido, por cómo han dormido, la hidratación, el calor, el estado de ánimo, el estrés. Entonces, a veces tienen que correr en zona 2, pero la zona va a estar de frecuencia cardíaca va a estar en 3 o más alto, ¿verdad? Entonces, pues, de ser posible hay que buscar esa zona 2, pero si no se puede, entonces recuerde que no es solo zonas por frecuencia cardíaca. Hay zonas de potencia, ¿verdad? Con el FTP para atletismo. Y hay zonas también de percepción, que es las que les digo, ¿verdad? Que ustedes sientan que van suave, que no van moderado, que van un esfuerzo suave, tampoco van duro. Y también hay las zonas de ritmo, las zonas de pace, ¿verdad? Por ejemplo, que tal vez para algunos zona 1 va a ser de 7:30 para arriba, y la zona 2 de 6:30 a 7:30, por ejemplo. Entonces también está la zona de pace, la zona de paso. Entonces, si la zona de frecuencia cardíaca no la pueden controlar porque se disparó, se subió mucho, pues utilizan la de paso o la de percepción. La de paso, la de ritmo o velocidad, casi que esta solo nos va a servir para, em, casi que esta que nos va a servir solo para planos, porque imagínense que tengan que correr para alguien que tal vez la zona 2 sea de 5:30 a 6:30, pero ahí le toca una cuesta, ¿verdad? Entonces en esa cuesta no va a ir a 5:30 ni 6:30, probablemente vaya a 6:30, 7:30, 8:30, y eso va a generar, digamos, que se eleve un montón la frecuencia cardíaca, en la percepción del esfuerzo también. Entonces, ahí es donde también hay que relacionar siempre todas esas variables. La percepción del esfuerzo es como la primera. ¿Cómo me siento suave, voy fuerte, voy moderado, y también la de frecuencia cardíaca y todas las demás con las que puedan contar. Vamos a ver. Bueno, aquí ya les he mencionado algunas razones importantes. Una de las más importantes es que ayuda a los músculos a, a oxigenar, digamos. Se va a generar una serie de hormonas, va a calentar, va a dilatar las arterias, va a enviar suficiente oxígeno, pero no hay un gasto, no hay una demanda de oxígeno porque el músculo está suave, ¿verdad? El esfuerzo está suave, entonces el músculo abastece bien esa sangre, abastece bien el oxígeno, entonces no va a haber una deuda de oxígeno. Entonces envía nutrientes a los músculos, por eso entrenar suave también es pues muy importante. Permite también sumar muchas horas, ¿verdad? Muchos minutos. En zona 2 podemos correr hasta 3, 4 horas bien, o bicicleta. En cambio, si le dan ya en zona 3 o zona 4, no van a aguantar mucho. Zona 3, unas 3 horas, y zona 4, casi que una hora, ¿verdad? Una real zona 4, porque a veces en los relojes está desconfigurado o está con un método tradicional. Entonces les dice que está en zona 4, ¿verdad? Y corren 3 horas en zona 4, pero en realidad no es la zona 4 real. O en zona 5, ¿verdad? Mucho menos. Zona 5, 5, 6 minutos, algunos máximo 8, élites, 12 minutos en zona 5. Y bueno, mejora la resistencia aeróbica, porque no es, al ir en un esfuerzo suave, permite que entonces el cuerpo utilice el oxígeno para producir energía, sea lo que es la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, desdobla grasa, produce y desdobla grasa, y de la grasa la convierte en glucosa, y eso pues genera los ATP. Ojo, una molécula de glucosa genera 32 ATP. ATP es la moneda de intercambio de energía, ¿verdad? Entonces, genera 32, una molécula de glucosa que se va a utilizar cuando ustedes le dan en zona 4, en zona 3, zona 5.
y una molécula de grasa genera 108 ATP, o sea, genera mucho más monedas de intercambio de la grasa. Entonces, vean qué importante es, ¿verdad? Casi que eso es ilimitado. Ahora bien, los que hacen triatlón, por lo general van a correr no en un estado glucolítico, porque no van a correr frescos, o sea, que están fresquitos y salen a correr, ¿verdad? Ahí va a tener una activación simpática y todo eso. El triatlonista va a correr ya con un estado previo de desgaste de glucosa, de glucógeno, de todo, porque ya lleva varios rato entrenando. Entonces va a utilizar mucho este recurso de aporte de energía que es mediante la oxidación de las grasas. Bueno, algo muy importante que decía es que aumenta más la quema de grasa. Eh, Ojo que aquí hay que entender algo, ¿verdad? Imagínense que salimos a correr y, y que si le dieron duro gastaron 500 calorías, pero le dieron duro. Entonces, de esas 500 calorías, tal vez 100 son de grasa. El resto son de azúcar circulante que andaba ahí en la sangre, circulando. Sí, y alguno que sacó dobló de los músculos para producir energía. Ahora bien, si le damos suave, no vamos a gastar tal vez 500 calorías, vamos a gastar tal vez 200, pero puede que de esas 200 o 250, digamos, pero puede que de esas 250, 200 calorías sean de la grasa. Entonces, por eso es que entrenar en zonas bajas, casi que todo el aporte de energía es de las grasas. Estas zonas especialmente para la gente que le gusta hacer largas distancias, ciclismo de fondo, triatlones de larga distancia y carreras de más allá de maratón. Bueno, otra importancia es que reduce el riesgo de lesiones porque es suavecito, van suave, entonces permite estar concentrado, mantener una buena concentración, concentrarse. Recuerden que yo siempre les digo, cuando corren, no usen audífonos, vayan escuchando la zancada, escuchen el tateni contra el suelo, escuchen la respiración. Entonces, todas estas cosas hay que implementarlas. El darle suave, pues permite mantener una mejor concentración porque mantiene una mejor oxigenación, no reduce el foco, ¿verdad? Que cuando vamos muy duro, prácticamente el foco se reduce y entonces, pues esto hace que prevenga o que reduzca el riesgo de lesiones, porque no van a someterse a jalones en los músculos, tirones que le generen algún tipo de tendinitis, desgarro o contracturas. Entonces, este entrenamiento es bastante beneficioso y recuerden que de entrenar en zona 2 a entrenar un poquito más fuerte, la ganancia es casi la misma, pero la recuperación no. Por eso es tan importante entrenar en estas zonas a diferencia de zonas altas. Bueno, aquí hay una indicación general de cómo entrenar en zonas altas, pero este, es por varias fórmulas, ¿verdad? Yo siempre digo a ustedes que no hay que quedarse con solo una fórmula o un solo método. Training Peaks nos deja meter hasta 5 o 7 métodos de cómo sacar las zonas y para cada método hay como 5 autores diferentes, clasificaciones de zonas, de 3 zonas, de 5 zonas, de 7 zonas. Entonces, esta fórmula 220, pues no me gusta, hace tiempos que no se usa, hace bastante, pero es una indicación general, entonces tienen que saberla. Eh, entonces, 220 menos la edad, sacan la frecuencia cardíaca máxima y con base en la frecuencia cardíaca máxima, sacamos los porcentajes. Con base en eso, pues vamos a tener la zona 2, ¿verdad? Pero lo ideal también es hacer una prueba de esfuerzo, ver dónde está esa curva de lactato, esa curva, detectar dónde está ese umbral ventilatorio 1, dónde está ese umbral ventilatorio 2, y a partir de ahí, pues trabajar con base en eso. Como les digo, esto es porque están tomando en cuenta la de la frecuencia cardíaca, pero no es solo por frecuencia cardíaca. Puede ser zona 2 por ritmo, que es por velocidad, y zona 2 puede ser por potencia también, y bueno, por velocidad, por frecuencia cardíaca, por esfuerzo también. La escala de percepción también es válido.
Y bueno, aquí tengo unas conclusiones básicas, generales. Em, bueno, este entrenamiento de zona 2 es algo que también em, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Siempre ha recomendado por lo menos 150 minutos de actividad suave, bueno, actividad vigorosa, o 300 minutos por semana de actividad suave. Entonces, estos entrenamientos van a mantener siempre ese estímulo, mínimo 10 minutos, y ya hay una adaptación fisiológica, ¿verdad? Manda un estímulo que a la larga, al cabo de 3 semanas, empieza a producir adaptaciones que ya en 3 meses, 6 meses, se va a ver algo más sólido. Em, Algunos consejos como que comenzar suave, ir aumentando progresivamente, más que todo para los que están iniciando. Y para los que sí son avanzados, pues como les digo, el entrenar en zona 2 les va a ayudar a recuperar, a preparar el cuerpo para los entrenamientos que realmente son duros. Ahora bien, si hoy tuvieron pista, por ejemplo, o algún trabajo duro, entonces recuerden que ese tipo de trabajos va a liberar aumento de CPK, va a liberar lactato, va a liberar hidrogeniones y otro montón de sustancias ahí que pues puede afectar. Entonces, hacer entrenamientos suaves van a hacer que se recuperen. Si por el contrario no entrenan suave y entrenaron pista ayer y entrenan duro hoy, entonces probablemente esas adaptaciones no se den, porque uno de los principios del entrenamiento es la supercompensación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes experimentan una curva de fatiga, pero también al haber una recuperación o días de descanso o de bajo volumen, el nivel se aumenta, porque con fatiga se van a volver lentos, aumenta el riesgo de lesiones. Entonces, la supercompensación es muy importante y justamente se hace con descanso o con trabajo suave. ¿Qué es lo bueno de no descansar y hacer un trabajo suave como este? Mm, Que se van a mover, van a gastar calorías. Entonces, si salen a correr duro, van a volver a fatigarse. En cambio, si salen a correr suave, se van a mover, van a gastar calorías. Recuerden que casi que la mayoría ocupamos que se muevan, que gasten calorías, a excepción de los que estamos en aumento de masa muscular, aumento de volumen. Entonces, es o quedarse queditos o salir a caminar, salir a hacer algún trote suave, ciclismo. Entonces, para recuperar es perfecto. Y luego que, como les digo, digamos, imagínense una persona que va a hacer un Ironman o que va a hacer una ultramaratón, no va a poder esa persona entrenar muchas horas porque de no, ¿verdad? Hasta una maratón se logra entrenar unos 30, 35 kilómetros. Ya más que eso, para ultramaratones o carreras largas tampoco van a meter mucho, ni para Ironman. Pero el trabajar en este tipo de zonas durante bastante tiempo hace que estimule ese sistema de oxidación de grasa. Esto lleva tiempo. Y tiempo me refiero a años, ¿verdad? Para lograr un sistema de oxidación de grasa eficiente. ¿Qué es eso? Que al llevar muchos años de entrenamiento en zona 2, cuando ustedes se ponen a correr suave o duro, ya el cuerpo va a estar predefinido, digamos, o entrenado para que ese aporte de energía sea de las grasas. Entonces, cuando ustedes tienen tiempo, digamos, están haciendo ejercicio, no han comido, ese tipo de cosas, en vez de que les dé una hipoglicemia, ¿verdad? Un palidazo, que se vayan a una lipotimia, a desmayar o algo, el cuerpo va a sacar energía de la grasa. Entonces, pues qué bonito, ¿verdad? Que el cuerpo use energía de la grasa y la verdad es que es casi ilimitada. Entonces, es muy importante estimular esto, ¿verdad? Excepto tal vez para los que entrenan muy para distancias de velocidad, ¿verdad? De menos de 5 kilómetros, inclusive menos. Entonces, pues sí hay que someterse a entrenamientos de velocidad, que ya son otros sistemas energéticos, pero la mayoría que hacen resistencia, trabajos así de, 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 de endurance, competencias de resistencia o de larga distancia, sí ocupan mucho tener estimulado eso. Que aquí les comparto igual otra vez la imagen donde están en las tres zonas con los tres umbrales, y lo que les decía es que ese entrenamiento suave
o esa zona 2 es correr o entrenar debajo del umbral ventilatorio 1, o sea, en esa fase 1. Entonces, si alguno no sabe como qué ritmo es, como qué frecuencia cardíaca puede ser, me puede consultar y podemos determinar, digamos, a dónde más o menos o a nivel de qué frecuencia cardíaca debería comenzar la zona 2, cuál es el rango. Si uno lo observa en las gráficas de la frecuencia cardíaca, cada vez que se alcanza un umbral, hay una curva pequeña que se hace en las gráficas de frecuencia cardíaca. Entonces, más o menos siempre va a andar por el mismo monto, por el mismo número de pulsaciones. No sé si tienen alguna duda con esto. En realidad es un tema corto, pero muy importante. Em, ya la presentación aquí termina. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda con algo para dejar claro. Y si no, pues guardar la presentación. ¿Quiénes están? Gustavo. ¿Cómo están? Paola, Riel, Steph, Nana, Vivi, Sí, Ruth. por mí está bien entendido, profe. Muchas gracias, más bien. Está claro. Hay algunos, la duda que han tenido es cuando salen a correr y la frecuencia cardíaca se les dispara, ¿verdad? Entonces ya yo les he venido diciendo que, pues obviamente al principio cuando la gente está empezando a hacer deporte, van a tener casi que solo dos marchas, suave o duro. Y conforme avanzan el nivel, pues ya van a tener suave, moderado y duro. Conforme avanzan más, ya van apareciendo más zonas. Muy suave, suave, moderado, duro y muy duro. ¿Verdad? Y de ahí para arriba hay un montón de zonas que no se miden con frecuencia cardíaca, se miden solo o con watts o se miden solo con tiempo. ¿Verdad? Son zonas muy, muy intensas, de muy corta duración, que no da chance ni siquiera a la frecuencia cardíaca ni a un GPS de poner la métrica correcta. Entonces, bueno, vamos a grabarlo. Caro dice algo, ¿no? Alguien dice algo, ¿no? ¿Quién levantó la No, mano? Caro. yo sí, es que, bueno, usted sabe que mi frecuencia se dispara desde que comienzo siempre. Recupero muy rápido cuando paro, pero siempre ando disparada. Y no es que me estoy ahogando, pero me imagino que eso es normal en mí, ¿o no? Sí, hay personas que tienen características propias. Entonces, eh, hay que analizar un poquito más a fondo, digamos. También obviamente hay pruebas de laboratorio como pruebas de esfuerzo, pruebas de consumo máximo de oxígeno y todo eso, donde se determinan los umbrales ventilatorios 1 y 2. El problema es que eso no son una medida que ya son y esos son los que son para usted o para cualquiera, sino que con el entrenamiento se ven afectados, o sea, cambian y pueden cambiar rápido en cuestión de semanas a meses. Entonces, si hacemos una prueba de consumo de oxígeno hoy, ¿verdad? Que son un poquillo costosas, ya en un mes puede que esa prueba no nos sirva, ¿verdad? A diferencia de una prueba de esfuerzo, que una prueba de esfuerzo, si nos dice que tienen luz verde para entrenar fuerte, bien podemos expandirla un año, ¿verdad? Y saber que en todo ese año eso no va a cambiar. Entonces, algunas personas la frecuencia cardíaca se va a elevar más. Eso tiene que ver mucho con esta aplicación, bueno, con lo que yo les digo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo eso, porque en el estómago hay un nervio, son 12 pares craneales, que son 12 nervios, el óptico, bueno, hay un montón, hay uno de todos que se llama nervio vago. Ese nervio vago es el que tiene el reflejo del corazón, por así decirlo, esto refleja la activación simpática y parasimpática. Entonces, si usted entrena suave, si logra entrenar suave, suave, muy suave siempre, probablemente estimule esa inervación del tono vagal, se le conoce como tono vagal. Entonces, entre más alto esté ese tono vagal, la frecuencia cardíaca va a estar más baja. Pero como le digo, estos son de años, por ejemplo, mis frecuencias cardíacas son de 50 por ahí, son muy bajas. Pero digamos, yo entreno desde el 2005
y tal vez ya casi tengo 20 años de entrenar, entonces yo sé que he tenido adaptaciones fisiológicas muy marcadas porque me he sometido también a estreses muy fuertes y muchas horas de entrenamiento, algunos fuertes, pero mucho suave. Entonces, como yo sé que yo he estado entrenando suave, yo sé que mi tono vagal es muy alto y por eso mi frecuencia cardíaca al despertar o está en estado normal es muy baja. Entonces, con algunos atletas hemos intentado trabajar zona 2 para ver si se estimula y se baja. Y en algunos casos sí se ha logrado, en otros casos no. Entonces, hay que comprender de que puede que la ventana de zona 2 sea muy amplia. ¿Qué quiere decir? Que en zona 2 puede tener hasta de 115, 115, digamos, por ejemplo, pulsaciones, hasta 147, por ejemplo. Entonces, se va a elevar mucho. Entonces, digamos que la zona 5, por ejemplo, será muy reducida, muy reducida, como decir de 175, 180, y la zona 4 también va a estar reducida. Entonces ahí pues habrá que estimular más eh, el trabajo suave, ¿verdad? Para estimular más la oxidación de grasa y para estimular más a ese tono vagal. Pero si es algo, digamos, de años, ¿verdad? Yo le diría que, digamos, podría haber con entrenamientos suaves una diferencia dentro de 3 años más o menos. Verán, no recuerdo cuánto tiempo tiene de correr, pero sí le puedo decir que de 5 a 10 años se hace una adaptación de esas. Por eso les digo es que hay adaptaciones que no se hacen en un año. ¿Verdad? A veces algunos quieren hacer una maratón muy pronto, o quieren hacer un Ironman muy pronto, o quieren hacer un ultramaratón muy pronto, pero es que hay adaptaciones fisiológicas que tardan bastante. Entonces, digamos, sí, eso sucede mucho, sucede a muchos atletas de que se les sube mucho la frecuencia cardíaca y en algunos casos es por cuestiones congénitas de que así son, así se comporta y todo bien, y en otros casos es porque tal vez están acostumbrados a entrenar fuerte, ¿verdad? Entonces, siempre que corren van a trabajar la parte glucolítica, porque van a trabajar entrenamientos fuertes, y como la mayoría entrenan a menos de 3 horas, entonces va a haber una predominancia no oxidativa, ¿verdad? Que la zona 2 eso de oxidación de grasas, zonas altas, zonas 4 y así, son más bien de glucógeno, glucolíticas. Entonces, si entrenan fuerte, porque van corriendo fuerte, a esos que les gusta correr fuerte, que no pueden correr suave, entonces la fuente de energía no va a ser las grasas, la fuente de energía va a ser la parte glucolítica. Y esta parte de glucógeno se depleta, la depleción del glucógeno se da a las 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que ya a las 3 horas el glucógeno se acaba. Pero la mayoría no van a entrenar más de 3 horas. Entonces aguantan bien correr 1 hora hasta hora y media en la parte glucolítica, sin ser que están por encima del umbral, eso sí, pero entonces no estimulan esa parte de oxidación de grasa. Sería como que meter más entrenamientos muy suaves para que este, logre estimular el tono vagal. Y en bicicleta se da todavía más, por eso que hacen triatlón o hacen ciclismo se benefician un poquito más, porque la frecuencia cardíaca corriendo es más alta que en bicicleta. Y nadando es todavía más baja que en bicicleta. Entonces, en bicicleta, como no es de tanto impacto, permite mantener muchas horas con esfuerzo suave, que corriendo no, porque corriendo como va a ser más intenso, porque usted no hay bajadas, corriendo usted siempre va a tener que moverse, entonces por lo general corriendo, si no tienen ese control de poder darle suave, entonces van a estar estimulando la parte glucolítica en vez de la parte oxidativa. Mira, eso va a depender de los objetivos, como les digo. ¿Qué tal? Luego me explica en pista, ¿no? Es que estoy pensando que tal vez se ve un poco afectado por los picos que tengo en CrossFit, porque ahí sí es demasiado esfuerzo y me sube a 185 incluso la frecuencia en una Y es que sesión. también, No sé ajá, si y es, es que y no sé si guiarme para las zonas por tiempos o por la frecuencia, porque es muy fácil que suba, pero como le digo, por las dos, por las dos, por las dos. demasiado Recuerden que rápido las también. zonas tienen que guiarlas siempre por las tres. Yo siempre les digo, hay que triangular la zona entre lo que tengan. La mayoría tiene tres datos para medir la zona. La percepción, que es la número 1. La velocidad,
que es el pace número 2, y luego la frecuencia cardíaca número 3. Y pues los que tienen potencia número 4. Entonces, con esas, ustedes dicen zona 2, ok, un pace para usted, claro, por ejemplo, de 7. Un pace de 7 debería ser zona 2, 7, 730. En frecuencia cardíaca, ese ritmo debería andar como en 130 pulsaciones. Ya cuando no se acopla, ahí es donde pues también hay que ver la percepción, ¿verdad? Porque si lo siente suave, el pace va suave, pero la frecuencia cardíaca va alta, bueno, ahí sí está, no hay un acople ahí. Pero si usted lo siente fuerte, el pace va suave, pero la frecuencia cardíaca va alta, entonces quiere decir que es que le está dando fuerte, hay que darle más suave. Y ahora bien, recuerden que la sangre se carga también de solutos, se carga de enzimas, y cuando entrenamos duro, liberamos a veces enzimas, radicales libres, hidrogeniones y cosas así, que hacen que la sangre pues se concentre, se sature, y eso es algo que se llama viscosidad de la sangre. Entonces, esas cosas también hacen de que el corazón tenga que trabajar un poquito más, bombear un poquito más a mayor viscosidad, y también esto del CPK y todo eso, a veces tenemos cosas circulando ahí en la sangre, sustancias ahí, enzimas o así, y también eso hace que se afecte o la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Entonces sí, puede que el CrossFit también, porque el CrossFit es un HIIT, es un trabajo de alta intensidad. Entonces, si mete trabajo de alta intensidad, un trabajo de alta intensidad ocupa de 48 a 72 horas de recuperación. Entonces, probablemente cuando salga a correr, todavía está un poco fatigada. Eso es porque CrossFit es un deporte, ¿verdad? CrossFit es un deporte que se usa para ejercicio, pero CrossFit es un deporte que es competir en ejercicios prácticamente. ¿Alguien Ok, más con algo o no sé? Caro, gracias. ¿algo más? No, No. gracias, ahora sí, que tengo que tomar en cuenta Gustavo, todo. ya se fue Gustavo. No, aquí estoy. Steph. Ah, bueno, Steph, ¿alguna duda? Gustavo, ¿alguna duda con eso? No, muy claro todo. Bueno, quiero ver esos ritmos de 6 minutos por kilómetro. Tienen que aprender a correr suave, tienen que aprender a correr suave. Digamos, yo corro, por ejemplo, puedo correr de 6:30 a 7:30, muy suave, con la frecuencia cardíaca por el suelo, y puedo correr con la frecuencia cardíaca a 180, 170, 3 horas, ¿verdad? Entonces, entre más alto esté ese margen, más zonas va a tener uno de entrenamiento. Entonces, más probabilidades tiene de estimular diferentes áreas. Bueno, entonces, si todo está claro, voy a darle guardar, y muchas gracias por asistir. Tienen puntos extra los que asistieron. Yupi, Gracias, buenas profe. noches. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos ganamos? Ahí vemos al final. Cada vez La que les digo, taza, tienen un punto, cada vez que les digo, tienen un punto extra, vayan sumándolos, que al final algo se van a ganar. la taza, la taza. Tacitas, botellas. Hoy estuve mandando a hacer unas porque recuerden que estamos con la prevención de enero, que es el plan que tiene más en verde. Entonces, ahí para que se espabilen los que quieren ganarse tacitas. Eso. Bueno, Bueno, niños, gracias, profe. Chao, nos vemos en gracias. pista viernes, nos vemos el Chao, sábado. buenas noches. Chao. 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 Bueno.